les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecida de estar aquí con ustedes. Amén. Y un poquito nerviosa. No me gustaba mucho hacer esto, pero esa era la tarea. Amén. Entonces, hoy me va a tocar hablar sobre Primera de Corintios. Amén. Si me ven usando el celular es porque aquí tengo la versión que estuve estudiando, porque por el apuro dejé la Biblia. Entonces, si me ven usando el celular es porque estoy leyendo la Biblia. Bueno, Primera de Corintios se trata de una carta que Pablo le escribió a la iglesia que se encontraba en Corintio. Entonces, por eso se llama Primera de Corintios. Pablo se la escribió a una iglesia que se ubicaba en Grecia y se llamaba Corintio. Era una ciudad portuaria, para los que no sabían. Tenían mucho, por ser una ciudad tan llena de mercadeo y todo eso, tenían buena situación económica. Entonces, en el mundo antiguo era una ciudad muy importante. Y Pablo fue allá estratégicamente para poder hablarles de Jesús y todo. Allá tenían muchos dioses, tenían los dioses griegos y los dioses romanos. Bueno, Pablo fue allá como misionero y estuvo año y medio más o menos. Y le estuvo hablando a las personas de Jesús, de lo que hizo por nosotros de morir en la cruz, por nuestros pecados. Y muchos de ellos se convirtieron y empezaron a ser seguidores de Jesús. Entonces fueron formando iglesias y había, como era una ciudad, habían varias iglesias. Todo eso lo pueden leer bien, así a detalle, en Hechos 18, por si lo quieren leer ahí en sus casitas. Bueno, Pablo empezó a visitar otras iglesias, se fue de Corintios, entonces mientras estaba visitando otras iglesias, recibió un aviso que en Corintios estaban teniendo problemas, que habían divisiones, habían muchas cosas que pueden pasar en una iglesia. Entonces Pablo decidió, porque no podía ir hasta allá, entonces decidió enviarles cartas para que pudieran organizarse. Había mucho desorden en los templos, mucha desinformación, entonces por eso escribió las cartas. También en las iglesias habían personas que ya sabían más acerca de Jesús y por el desorden y la desinformación que había, desinformaban también a las personas nuevas que llegaban e incluso hasta los asustaban. Por eso Pablo se preocupó en mandar las cartas y que ellos pudieran hablar todos de una misma cosa. Entonces, lo que hablan las cartas está dividido. Está del 1 al 4 de 1 Corintios, habla sobre las divisiones. El problema era que algunas personas decían que seguían a Pablo, otros a Apolo y otros a Pedro. Entonces, eso no le parecía a Pablo, porque tenían que decir que eran seguidores de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús fue el que murió por nosotros. Jesús no fue y murió Pablo, no fue y murió Apolo, sino Jesús. Y ellos solamente eran servidores de Jesús. No por ejemplo, el pastor Juan Carlos, no podemos decir que somos seguidores del pastor Juan Carlos, ¿cierto? Entonces, eso le molestó a Pablo, porque tenían que saber y tener claro que nosotros somos seguidores de Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios. Y del 7 al 5 de 1 Corintios hablaba sobre el sexo, porque habían muchos problemas ahí. Algunos decían sentirse libres para poder cometer pecados que ante los ojos de Dios estaba mal. Muchos se estaban acostando con sus madrastras, otros seguían visitando a las prostitutas, como en ese mundo de Corintios. Todo eso era normal porque tenían sus dioses antiguos, los dioses griegos, los romanos, entonces lo veían muy normal.
y seguían visitando las casas de las prostitutas, seguían cometiendo fornicaciones, todo tipo de pecado. Y ellos decían que estaba bien, porque decían ser libres en Cristo porque la gracia de Dios era infinita. Y eso está muy mal, ¿cierto? Pablo les decía que que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, pero nosotros debemos guardar nuestra integridad sexual para Jesús. Debemos guardar nuestro cuerpo porque es templo del Señor Jesús. Y todas esas cosas nos ensucian, ¿cierto? A veces podemos hacer algo mal y nos sentimos mal, ¿cierto? Nos sentimos sucios, sentimos que a veces hasta que Dios no nos escucha. Pero Dios tiene tanto amor para nosotros que aunque sea lo que hagamos, Él está ahí para nosotros. Porque por eso murió. Pero no por eso debemos seguir pecando y cayendo en las mismas cosas, o seguir cometiendo adulterio, fornicación, que porque Jesús ya murió por nosotros, no es cierto. Debemos guardar nuestro cuerpo, porque eso es otra cosa. Nuestro cuerpo no es nuestro, porque el Señor nos los presta y nos dio este cuerpo para que sea un templo para Él, ¿cierto? Entonces el templo debe estar limpio, no dejar que se llene de pecado, aunque es inevitable, pero por eso Dios nos pide que nos congreguemos, que estemos aquí en comunión, para no caer de nuevo en las mismas tentaciones, en el mismo pecado. Lo que hacemos es guardarnos para el Señor, ¿cierto? Y lo que le pedía a Pablo era que guardaran su integridad sexual y bueno, decía que la principal forma de retribuir el amor de Dios, de Jesús, era hacer eso, guardarnos para Él. Y bueno, sí, lo que hacemos con nuestro cuerpo a Dios le importa mucho. A Dios le importa mucho porque, como les decía, es el templo para Él. Amén. Entonces, eso habla del 5 al 7. Y del 8 al 10 habla sobre la comida. Puede ser un poco tonto pensar, ¿por qué pelean por la comida en una iglesia? Pero no. Ellos peleaban por la comida porque como les decía, habían muchas religiones ahí en esos lugares. Entonces algunos hacían sacrificios y después repartían la comida, y algunos decían que estaba bien y otros decían que no estaba bien, y que como que estaban siendo partícipes de esa celebración y de ese sacrificio. Pero Pablo decía que, a ver, sí, ellos decían que estaba mal comer carne que usaban para sacrificios de animales que habían sido ofrendas. Y los otros decían que al comer eso no se sentían que estaban pecando. Pero en Primera de Corintios, voy a leer Primera de Corintios 8. ¿Capítulo 8? Sí. Capítulo 8. Primera de Corintios 8. Dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir más importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero las personas que aman a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, acerca de comer carne ofrecida a ídolos, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses,
tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes sabemos esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Esto cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero para ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otro te ve con tu conocimiento superior comiendo en un templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil, por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que comen hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otros creyentes tropiecen. Entonces decía Pablo que algunos tenían como no sabían tanto, entonces se sentían mal al comer de esa carne que había sido ofrecida y sentían que estaban pecando, pero en realidad no estaban pecando porque dice que no hay otro Dios, no hay otro Dios, y esos cultos y esas ofrendas eran en vano porque no había a quien adorar, solamente está el Señor Jesús que nosotros creemos, ¿cierto? Entonces ellos prácticamente estaban haciendo la ofrenda al aire. Y como no hay nadie más, no estaba pecando porque solamente hay un Dios. Pero también dice que si nuestro conocimiento hace caer al otro hermano, que si se siente que está pecando al hacer esas cosas, ahí estamos fallando nosotros, ¿cierto? Porque podemos estar incitándolo a que haga esas cosas que sí se siente mal, que siente que le está fallando a Dios, que siente que está traicionando a su conciencia, ¿cierto? Entonces dice que debemos amar y no hacerlo. Yo había leído que mientras esa persona estuviera presente, no hacerlo para no hacer caer a esa persona, pero que si tenía hambre y estaba solo en ese templo, que comiera, decía Pablo. Entonces debemos tener cuidado y también debemos tener cuidado de tener una conciencia no frágil y tener una fe tampoco frágil, sino que saber que el único Dios, no hay ni el Padre, no, solamente es uno, ¿cierto? Entonces no debemos pensar, es que allá adoran al Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Solamente hay un Dios y lo demás es al aire, ¿cierto? Del 11 al 14 habla sobre la reunión. Del 11 al 14 de 1 de Corintios. Habla sobre la reunión y el desorden que habían en las iglesias. Porque se preguntarán ustedes que había desorden. A Pablo le informaron que mientras unos hablaban en lenguas, otros estaban discutiendo por algunos temas, o mientras estaban en la predicación el hermano predicando, estaba otro que quería exponer su idea, otro se hablaba por allá de otra idea que él tenía, entonces había un desorden y las personas nuevas que llegaban se confundían, porque ni ellos mismos estaban de acuerdo en una sola reunión. Y también se asustaban al ver a uno hablando en lengua
Y dice Pablo que sí, que a él le gustaba que sucedieran esos encuentros con Dios y que hablaran en lenguas, pero no desordenadamente. Amén. Que todo tenía un orden Amén. y que para el Señor debíamos hacerlo de la mejor forma posible, Amén. de la forma más digna para el Señor, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Sí. Entonces dice que Santo eres Jesús. Gracias, Señor. sí, ellos, bueno, Pablo decía en las Escrituras que no debíamos buscar solamente nuestra propia satisfacción. Si bien es cierto que uno se siente muy bien cuando habla en lengua o cuando está ahí en la presencia del Señor, pero decía que si era posible sacrificar nuestros sentimientos por amor a los demás, por amor a las personas que se asustaban al ver esas cosas. No sé si han escuchado alguna persona que va por primera vez a una iglesia y dice, no, es que me da miedo porque gritan mucho, o me da miedo porque hablan en lenguas y gritan y no sé. Entonces dice Pablo que por amor a ellos había que hacerlo de forma ordenada y como reprimirse un poquito y adorar a Dios de la forma más ordenada. Y que si, bueno, decía eso, que si era algo como una excusa para que los demás se fueran, que tratar de hacerlo más ordenadamente y que se ordenaran también en el culto, en la reunión, que hubiese el predicador y no cada uno exponiendo sus ideas y debatiendo ahí mismo. De eso se trataba del 11 al 14. Ahí ustedes lo pueden leer en sus casas. Es bien entretenido, Primera de Corintios. Dice, porque igual pasa en las congregaciones, ¿cierto? Amén. Pasa, aunque ya a causa de estas cartas yo creo que por eso no se ve tanto, pero si no, yo creo que todavía habría un desorden, todavía alguien quisiera levantar la mano y decir, no, es que yo creo esto. Entonces, gracias a esas cartas nosotros también nos guiamos y podemos hacerlo mejor para el Señor. Señor, amén. Que Dios nos ayude a Amén. que sea un culto agradable para Él y una ofrenda también, ¿cierto? Señor, amén. En el 15 habla sobre la resurrección. En la iglesia de Corintios también tenían muchas dudas acerca de la resurrección. Algunos decían que Cristo se había levantado entre los muertos y otros decían que no. Algunos decían que la gente no llegaría a ser resucitada físicamente. Algunos decían que no iban a ser resucitados físicamente, que nuestro cuerpo se quedaría ahí y el alma se iba a ir con Jesús. Pero Pablo se enojó y les habló ya fuertemente. Dice, la resurrección de Cristo nos asegura que tenemos cuerpos nuevos y vivos. Y después de la muerte, se los digo otra vez. Pablo decía que la resurrección de Cristo nos aseguraría que tendríamos cuerpos nuevos y vivos después de la muerte. Entonces decía que debían permanecer fieles a lo que Jesús había hecho, porque si no, estaban invalidando todo lo que Jesús hizo por nosotros. Estaban invalidando que Jesús había muerto y había resucitado por nuestros pecados. Entonces todavía seguiríamos sucios, ¿cierto? Porque cuando nos bautizamos y decimos que creemos en Jesús y en que resucitó por nosotros, Jesús nos limpia de nuestros pecados y nos sigue perdonando. Entonces, si decimos que Jesús no resucitó, estaríamos negando todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Estaríamos negando toda esa muestra de amor tan grande que ninguna persona, ningún humano ha podido hacer una muestra de amor tan grande por todos nosotros, porque no era solamente por ¿cómo se llamaba?
por Israel, sino solamente también por nosotros y por todos los pecadores, porque éramos pecadores y no valíamos nada. Pero Jesús, al hacer eso, nos dio un valor, nos dice que nos ama, nos dice que nos perdona y que nos quiere así como somos, ¿cierto? Y por eso debemos serles fiel, debemos cuidar nuestra integridad, debemos amar a los demás para poder así decirle gracias a Dios por lo que hizo, ¿cierto? Por la muerte que nos limpió de nuestros pecados. Y en la parte final saluda a la iglesia. Como termina todas las cartas, ¿cierto? Le da un saludo a la iglesia y Pablo dice que creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo un consejo de morales, ¿cierto? O una receta para la vida espiritual. No, porque si decimos que no resucitó, la Biblia sería como un manual de no puedes hacerle daño a tu hermano, no puedes hacer esto, sino que es el significado del Evangelio. El significado del Evangelio es lo que hizo Jesús por nosotros, es el amor y es para poder retribuir todo eso. Es un anuncio acerca de que Jesús, quien abre una realidad completamente nueva, murió por nosotros, ¿cierto? Sí, Señor. Bueno, lo que yo entendí en 1 Corintios es que nos invita a ver la vida con ojos espirituales y como nos enseña el Evangelio a ver las cosas desde el amor, ¿cierto? Porque de eso se trata todo 1 Corintios, hacer las cosas por amor, ver las cosas más allá de lo que físicamente podemos ver. Si a un hermano le molesta esto, ver más allá por qué le molesta y así. Amén, sí, Señor. Y mi versículo favorito fue en 1 Corintios 13:13. ¿Tres? 13:13. 13. Dice, tres cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Amén. Amén. Y la que le quería dedicar a nosotros, a la iglesia, es 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 1:10. Dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Amén. Amén. Que Jesús nos ayude a ser de un mismo parecer, de un mismo pensamiento, ¿cierto? No que estemos pensando unas una cosa y las otras otra, o que peleemos por cosas tan simples, ¿cierto? Amén. Entonces que Jesús nos ayude a tener calma, a tener comprensión hacia los demás y a permanecer en Jesús, ¿cierto? No pecando, tratando de hacer el bien siempre. Y esa fue mi exposición. Que las bendiga. Amén.